Bueno, para hacerle, lo vemos, ¿no? El pasante el pasador del cinturón, yo creo, vamos a ver cuánto tiene, porque lo he hecho un poco a ojo. Tiene, pues nos van a quedar 5 centímetros, 5 centímetros de pasante para la correa. Yo creo que una correa de 5 centímetros, oye, ya es una buena correa. A no ser que lleves un cinturón yo qué sé, de estos tipo militar, una cosa así, que a lo mejor tendrías que dejarle más. Con un cinturón normal yo creo que te pasa por ahí la correa de sobra, ¿eh? Le hacemos 4 perforaciones. Yo tengo ya marcada la línea ahí con lapicero. Le hacemos 4 perforaciones y lo único que tenemos que hacer es juntarlas, o sea, cortar por las líneas, y nos quedaría ahí. Lo voy a hacer una. Vamos a ver. Con la chifla, que corta muy bien. Era una espátula de estar de emplastecer y tal. Y bueno, estaba ya muy mellada, muy estropeada, y lo que hice fue arreglarla un poquito y darle esa forma que me viene muy bien para esto. Vale. Vamos a ver si no me quito yo mismo la luz, que siempre andamos con el problema de la luz. Esta forma de media luna, lo bueno que tiene es que lo único que tenemos que hacer es hacerla rodar a la que apretamos y nos corta de maravilla. Damos la vuelta para no pasarnos por el otro lado y nos corta de maravilla. Vale, vamos por el otro lado. Hacemos rodar a la que vamos apretando un poquito. Y corta perfectamente. Sin cortar la funda, claro. Y sin cortarnos los dedos, es importante. Vale, pues ya la tenemos. Bueno, lo vemos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Le hemos unido los puntos, cortándolo. Ahora pasaríamos el cinturón por aquí. Lo puedes pasar por el medio vamos a ver, por el medio de la que está sola, y dejar las otras dos hacia afuera, o viceversa. Yo creo que es mejor dejar las dos hacia adentro, que son las que aprietan, y dejar una hacia afuera, pero bueno, eso ya, o dejar una hacia adentro, y bueno, ya eso a gusto de cada uno. A lo mejor queda más bonito así. Le he hecho tan fina el soporte, porque digo que no tiene, es que no tiene peso prácticamente ninguno la funda, y el cuchillo, pues con esta hojita tan fina, prácticamente tampoco. Así que es que ha salido muy ligerito, muy ligerito. Bueno, pues ya tenemos le hemos redondeado un poquito aquí arriba. Luego sí, eso lo podemos lijar un poquito, para dejarlo rematado más curioso. Si le queremos tejer alrededor una tira decorativa, se la podemos hacer también. Y si no, pues oye, hay un aparatito que es como una rueda, que te bisela te lo bisela, te lo redondea los cantos y queda muy bien rematadito. Aquí también se lo podrías hacer. Como se lo vamos a coser, prácticamente no se va a ver, pues oye, pero en donde se vea, se lo puedes hacer si quieres. Bueno, como ya tenemos puesto que me enrollo yo solo, como me gusta hablar. Como ya tenemos puesto el soporte, el colgante, lo que vamos a hacer es empezar a cerrar ya la funda. A ver si se van viendo resultados, que ya tengo ganas de coserla. Venga, la voy cerrando yo y ahora os la enseño. Bueno, ya le hemos metido, le hemos pegado la tirita, y luego iría cerrado así, iría cerrado de esta manera. Lo vamos a encolar, lo vamos a encolar y después lo coseremos. La tira, recordemos que es del grueso de la hoja del cuchillo, más o menos. Es del grueso de la hoja del cuchillo. Vamos a ver si se aprecia ahí un poquito, más o menos.
para que no nos entre, ni si es más fina, que no se entre con holgura, o si es más gorda, mejor dicho, al revés, si es más gorda que no se entre con holgura, y si es más fina que no nos entre justa, que no entre el cuchillo cortando. Así que bueno, pues como ya tenemos hecho eso, vamos a ir encolando, la vamos cerrando ya y empezamos a coser. Bueno, ya la tenemos cerrada, ya va cogiendo forma, yo creo. Entra, no se cae ni de coña. Ha quedado muy bien apretadita, muy bien ajustadita. Creo que se ve perfectamente. Una vez que lo tengamos sujeto en el cinturón, el cuchillo se queda vertical y quedaría, creo que muy bonito. Y seguro, porque aunque saltes o te pongas cabeza abajo, el cuchillo no se sale de su funda. Ha quedado muy justito, muy bien. Así que no hace falta ponerle enganches suplementarios de sujeción ni nada por el estilo. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser llevarle a pasar por la lijadora. También se puede hacer a mano, por supuesto. Le voy a cantear un poquito todos estos bordes que han quedado ahí, porque al hacer las curvas, pues oye, queda un poquito más feo. Se lo voy a lijar un poquito para que se vea todo uniforme y arreglado por igual. Si lo queremos tintar un poquito, se puede teñir. Y ya pasaríamos a coser, que sería lo último. Bueno, pues ya va cogiendo color la funda. Ya la hemos perforado lo que va a ser la zona de costura. Creo que se ve, se aprecia perfectamente lo que va a ser toda la zona que le hemos perforado, marcando la separación entre puntos y a la distancia del borde. Aquí dijimos también que le vamos a hacer, a ver, ahí, en la parte de arriba, que le vamos a hacer ahí una costura más a modo decorativo que otra cosa, pero bueno, así el canto queda un poquito vestido también. Bueno, pues vamos a cortar la tireta. Que la tireta, hay quien tiene máquina de cortar tiretas, yo no la tengo, y como no la tengo, pues lo voy a hacer al modo tradicional, que es cortar tengo aquí unos retalitos de cuero, de piel, baqueta me parece que le llaman por ahí, porque es muy finito. Y lo que vamos a hacer es el modo tradicional a tijerita, cortando las tiras finitas, para que nos pasen por el agujero que previamente hemos perforado. Pues yo creo que con que tenga 4 milímetros, suficiente. Venga, pues vamos a ir haciéndolas y ahora os las enseño, que tampoco tiene mucho misterio. Bueno, pues con el trocito que tenía ahí, con el retalito, con un trozo, he cortado un trozo, poniendo un plato encima de la pieza. He cortado alrededor con la chifla. Lo puedes hacer con una tijera también, lo marcas con un lapicero, lo marcas con una tijera. Bueno, y ahora vamos cortando la tirita, que va saliendo aquí hasta que corte el círculo entero. Vamos cortando cachito a cachito, o sea, cachito a cachito. La tira que nos salga larga, luego iremos cogiendo el trozo que necesitemos. Tiene así como 5 milímetros más o menos, creo que será suficiente. Y nada, vamos a sacar la tira entera o cuando nos cansemos que saque una tira que yo considere como de 1 metro, por ejemplo, pues metro y medio, pues paro. Y luego si necesito más, sería cuestión de empalmarlo, de unirlo. Venga, seguimos. Bueno, pues ya he sacado un par de metros, no lo he hecho todo, todavía queda mucho. Pero se cansa la vista y
ya sabéis que me canso enseguida. En cuanto considero que es suficiente, pues paro. Se cansa la vista y yo creo que ya he sacado un par de metros, creo que va a ser más que suficiente para tejer esto. Si necesitara un trocito más, pues haré un trocito más. Así que bueno, empezamos a coser. Bueno, ¿os acordáis del invento, no? De la tabla personalizada de tapicero. ¿Qué hicimos? Bueno, pues la tenemos aquí sujeta cómodamente, nos sentamos encima de ella, nos la colocamos cómodamente y ya a empezar ya la tengo ahí sujeta. Vamos a ver que se vea. Ahí. Y vamos a empezar a coser, que tampoco tiene misterio alguno. Hacemos la punta vamos a ver, donde la tengo para que se vea. Hacemos la punta en pico, a modo de aguja, la tireta, para que pueda pasar por los agujeros. Y empezamos a coser. No tiene tampoco misterio ninguno. Voy a poner ahí, que se vea bien. Ahí, quieto. Bueno, y empezamos por aquí. Digo que no sé si es el modo correcto. Si hay alguien que me esté viendo, que sepa cuál es el modo correcto, que me lo diga, que haga un comentario, pero yo así empiezo. Bueno, dejo un trozo, repito, que este trozo le vamos a poner aquí, le vamos a dejar por dentro, y luego a medida que vaya cosiendo, el trozo este que vamos a dejar por dentro, a medida que vamos cosiendo, le vamos a ir pillando. Le podemos echar una gota de pegamento ahí, de cola de contacto, podemos dejar esa tira pegada aquí a la parte esta de por dentro, para que no se vea, con un poquito de cola de contacto, y a medida luego que vamos tejiendo, lo vemos, ¿no? Vamos pasando de fuera hacia adentro, y le vamos dejando, le vamos pillando, para que no se nos escape de ahí y no se nos suelte, y le vamos cosiendo la punta que hemos dejado aquí por dentro. Bueno, pues voy a ir yo cosiendo y ahora os lo enseño. Bueno, vamos avanzando poco a poco. Voy a hacer se mete por dentro, lo vemos, ¿no? Pasa por el agujerito y vamos tirando, siempre teniendo en cuenta que se nos retuerce. ¿Veis cómo se nos retuerce? Pues a la hora de pasar la última, antes de que apriete la puntada, como si dijéramos, pues lo que tenemos que hacer es irla enderezando. Vamos girando y la vamos enderezando. Y así seguimos. Venga. Bueno, vamos a ver si se aprecia. Ya vamos avanzando con el trabajo. Estoy ahí tejiendo un punto español, le llaman así, el punto español. Se mete por aquí, por el primero de más para adelante, como si dijéramos, como si estuviéramos avanzando, se aprieta, y ahora se retrocede por el anterior, por el de atrás, como si volviéramos uno para atrás. Pasamos por el de atrás, por el anterior, ajustamos, y antes de apretar, cuando tiene más o menos esta forma, dejándola ahí como una moneda, le pasamos, cogemos, hacemos como una lazada ahí, no sé si se está apreciando, pasamos por dentro y tensamos. Se hace como una especie de nudo, apretamos de abajo, lo vamos apretando, y ahora tiramos de la punta, quedando, es como una especie de nudo, el punto español que le llaman, y va quedando tejido todo por igual. No sé si está apreciando. No sé si está apreciando bastante claro. Vemos cómo va quedando aquí la costura, todo por igual. Pasamos por el de delante.
y ajustamos. Ahora volvemos al de atrás. Volvemos al de atrás y apretamos un poquito. Antes de apretar del todo, pasamos por dentro y hacia afuera. Ahora ajustamos, pues si no luego tendríamos que, si apretamos antes tendríamos que levantarlo, picando la tireta. Es mucho más fácil así. Bueno, pues ajustamos el nudo ahí, al centro de la funda. Bueno, y continuamos tejiendo. Ya me queda poco, así que luego lo enseño cuando haya terminado. Hablaremos de los empalmes, o si no, lo digo ahora, ya que estoy puesto, aquí vamos a ver, en la tabla. Los empalmes se van a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver, que tengo aquí un trocito. Vamos a ver. Los empalmes se hacen a media carne. Es decir, voy a cortar por aquí. Es decir, para hacer un empalme y no nos quede muy grueso, casi ni se note, quitamos aquí. Lo vemos, ¿no? Como si despellejáramos la mitad del cuero para que nos quede ahí, le quitamos la mitad del grueso, como si dijéramos, y en el otro extremo igual, si aquí hemos quitado del trozo de piel, por detrás haríamos con el trozo de pelo, para que nos entendamos. Quitamos la mitad, lo único que tendríamos que hacer sería, vamos a echar una gotita de cola, lo único que tendríamos que hacer sería encolar un poquito, los unimos, con cola de contacto, los unimos así, dejamos secar un poquito, me he pasado echando, pero bueno, las prisas sé que no son buenas para nada. Bueno, vale, y ahí se nos quedaría el empalme hecho y ni se notaría el grueso, y nos pasaría perfectamente la costura. Esa sería la forma de empalmar. Lo digo por si te quedas sin tireta, que no tengas que estar trabajando con una tireta de 2 metros, por ejemplo. Esa sería la forma de empalmar y sería muy fácil y resistente. Pues se nos queda como una pieza. Bueno, pues sigo yo tejiendo, y cuando lo tenga terminado os enseño cómo ha quedado. Bueno, he iniciado aquí lo que es la pieza de sujetar el cuchillo al cinturón, más a modo de decorativo que filigrana, a modo de filigrana que útil, pero me parecía que quedaba muy soso, así que una costura simple, simplemente ir tejiendo un poquito hacia adelante, muy sencillito. Vamos pasando por ahí por los agujeritos y vamos avanzando. Repito, simplemente es porque no tiene que sujetar aquí nada, simplemente es a modo decorativo, porque la costura de la funda ya la tenemos hecha, y ahora lo enseñaré completamente terminado todo en cuanto termine esto. Bueno, pues ya la tenemos terminado. Así ha quedado. Esta es la tira que estábamos cosiendo, porque quedaba sino así muy soso y bueno, más a modo decorativo que funcional. Esta también es decorativa, pero esta sí es funcional. En punto español queda muy fuerte, y bueno, ya está terminada. Vemos que el cuchillo entra perfectamente a presión. Vamos a ver si se aprecia, si enfoca. Vamos, enfoca ya. Mira, ahí vemos que apretamos, y entra perfectamente, no se sale ni de coña. Si lo muevo todo el rato, ahí estamos. Vemos cómo ha quedado. Creo que ha quedado bastante chula. Me hubiera gustado
como dijimos en un principio, que hubiera tapado hasta aquí, ¿eh? Vamos a ver, que hubiera tapado hasta aquí, para que se hubiera visto dos rayas, una negra a cada lado y la blanca de hueso en medio, pero bueno, me ha quedado un poco corto y se me ve un poquito ahí esa. Pero bueno, ese yo creo que es el fallo más importante que he tenido. Luego aprenderé yo, y ya os lo enseñaré, a repujar un poquito, a hacer dibujos en la piel y tal. Y bueno, por detrás hay poco que ver. Bueno, pues esa es la idea. Sale tirando, que entra a bastante presión, a la medida justa. Bueno, pues ahí le tenemos. Ahí tenemos el cuchillito con su fundita. Bueno, pues espero que os haya gustado, y si a alguien le ha servido de utilidad, se quiere hacer la suya, pues ya sabe más o menos cómo. Lo básico por lo menos. Venga, hasta luego.